saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los tragos de esta emisión. Hoy es miércoles 5 de octubre y en un momento más el gran Miguel Ríos, el rockero inmortal, estará con nosotros. El día 7 se presentará en el Auditorio Nacional y hoy platicaremos con él. También en un momento más una conversación con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Las bolsas a la baja el día de hoy en América del Norte, México y los Estados Unidos. Europa también reportan, en este caso, tendencia a la baja. La OPEP reduce efectivamente su abasto de 2 millones de barriles diarios. Es el recorte más importante desde el 2020. Es probable, por tanto, que tengamos en los próximos días un incremento del precio del crudo. Sigue, pues, el tema de la violencia en nuestro país sin cesar. Acaban de asesinar hace un ratito a una diputada local, Gabriela Marín, en Cuernavaca, en el norte de la ciudad de Cuernavaca. El gobernador dice que se ha desplegado un operativo de seguridad con el fin de dar a los responsables. Conrado Mendoza era el alcalde de San Miguel Totolapan y su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza, fueron asesinados. Al parecer tendríamos entre 14 y 20 muertos en esta matanza. 5 horas después de que ocurriera, Evelyn Salgado, la gobernadora, reacciona a través de su cuenta, dice que va a enviar al secretario de Seguridad y el fiscal, en este caso la fiscal Valdovinos, señala que hay más personas fallecidas sin saber la cifra hasta ahora exacta. Son las horas que son y todavía, bueno, eso sí lo condenan y dicen que no habrá impunidad, pero los hechos como tal no los han logrado esclarecer. El Instituto Nacional de Migración, el mismo que van a desplazar del aeropuerto porque tienen dudas de su funcionamiento, del aeropuerto capitalino, emite alerta migratoria contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Él responde en el Twitter: basta de perseguir opositores. Rosendo Gómez Piedras, el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa. Gustavo Adolfo Guerrero renunció como fiscal de Nuevo León. En más información, Simón Tebet también anuncia que apoyará a Lula, igual que Ciro Gómez, de tal manera que, bueno, pues el candidato de la izquierda va sumando apoyos. En más temas, quiero decirle que los priistas debaten si debe permanecer como su coordinador de senadores Osorio Chong. No hay sintonía entre lo que piensan sus legisladores y la forma en que votó su coordinador, así es que el tema pues merece una reflexión amplia por parte de ellos. Biden recorre Florida devastada. También le comento que acuerdan diputados una reunión con el general Sandoval. Le comento también que el presidente hoy se mostró pues contrariado por la idea, sugerencia del Parlamento Europeo de que Zelensky, el presidente de Ucrania, recibe el premio Nobel, y el presidente dijo esto. Escuchemos. ¿Cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz? ¿Que no hay otros que luchan por la paz? Sí, hay muchos, pero el de Ucrania ha sido agredido, lo cual efectivamente está ahí como una, pues, efectiva amenaza, una amenaza fuerte, una confusión enorme del presidente, creo yo. Alguien le debería explicar en todo caso quién es el agredido y quién es el agresor. Hoy estuvo el canciller de la República en la Cámara Alta y la verdad es que tuvo un paseo en barca. Habló de que, bueno, pues se presentará otra demanda, en este caso en Arizona, y si hace falta presentar 4 o 5, las que hagan falta, para seguir luchando efectivamente con o por esta causa. Le comento en otros temas que, bueno, pues el canciller también informó que México está en este caso condenando la violencia, en este caso también el misil que mandó Norcorea, que sobrevoló el territorio de Japón. Esto lo hizo también nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente. Ken Salazar, hoy le preguntaron sobre la intervención de las comunicaciones, que hay que protegerla, y la salud del presidente con buen ánimo. Dijo: yo lo veo muy bien al presidente desplazando su agenda. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, conversación con Claudia Sheinbaum. En unos momentos en Fórmula Financiera, el volumen del comercio mundial crecerá solo 1% en 2023, afirma la Organización Mundial de Comercio. Marcelo Ebrard anuncia que prepararán la segunda demanda en Estados Unidos por tráfico ilícito de armas y prestanombres. En septiembre se generaron 172.492 empleos formales, señala el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta y más información en Fórmula Financiera a las 9 de la noche. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia.
Saluda Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Bueno, y en estos momentos damos la más cordial bienvenida a la jefa de gobierno de esta capital, la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gran gusto recibirla. Doctora, Muchas pues cuéntele al gracias, doctor. auditorio. Ha presentado su informe y ahora ha optado por esta vía de ir por demarcaciones. Entiendo que hoy estuvo en Magdalena Contreras y en Benito Juárez. ¿Cómo la recibe la gente? Bien, pues fue una decisión que tomé porque normalmente uno cuando está en campaña va y pide, pues hace compromisos con la gente, y yo creo que parte de ser gobierno pues es rendir cuentas. Entonces nosotros estamos obligados por ley a ir al Congreso de la Ciudad de México a rendir cuentas, pero creo que es importante ir con la ciudadanía, pues también a rendirle cuentas, informar qué es lo que hemos hecho. Entonces, pues son eventos abiertos, rindo mi informe, digo lo que he hecho pues en la ciudad y en particular en la alcaldía, y pues hasta ahora llevamos Iztacalco, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Benito Juárez. Al Congreso de la Ciudad irá el viernes, entiendo, ¿no? Vamos el viernes al Congreso de la Ciudad de México y empezamos pues desde antes en territorio, y también vamos a acabar la próxima semana para ir a las 16 alcaldías. Bueno, usted va, informa, y ¿qué le dice la gente? Las encuestas dicen que la seguridad sigue siendo la principal preocupación. Usted argumenta y tiene datos de que la seguridad ha mejorado en la capital. ¿Qué le pide la gente, doctora Sheinbaum? Pues distintas cosas. Es muy bueno estar cerca de la ciudadanía porque uno puede quedarse encerrado en la oficina y solamente ver los datos, la información que tiene, y no escucha pues la percepción de la ciudadanía. Por ejemplo, en Magdalena Contreras pues hay un tema importante de movilidad. Ahí quedé con el alcalde y con la gente de que vamos a introducir más vehículos, más camiones de RTP, más autobuses de la red de transporte de pasajeros del gobierno. Es decir, también pues escuchamos las demandas de la ciudadanía, resolvemos. El día de ayer, por ejemplo, en Venustiano Carranza me comentaron algunos temas de agua en algunas zonas que está viendo para poderlos atender. Entonces, pues no solamente rendir cuentas, sino también escuchar y pues dar solución. ¿Seguridad es un tema muy importante? ¿La gente se lo pide? Sí, lo piden. Ya no es tan, digamos, ya no lo piden tanto como hace 2 años, 3 años, en donde era pues la principal demanda de la ciudadanía. Hoy sí lo pide la gente. Sobre todo lo que hay es robo, es lo que más se queja la gente, y en algunos lugares también pues algunas situaciones de violencia generadas por narcomenudeo. Y tomamos nota, atendemos y pues pasamos a seguridad pública, lo vemos en el gabinete y pues atendemos. Ahí, como también yo tengo audiencias públicas todos los martes muy temprano en la mañana, la gente viene y también plantea problemas que no le hemos podido resolver. Doctora Sheinbaum, el tema, por supuesto, de la movilidad de la ciudad es un tema importante. Ayer veía una encuesta en El Financiero que dice que la gente está contenta con lo que ha hecho en transporte público. ¿Usted este cambio de percepción de la gente a qué lo atribuye? Pues hemos hecho muchísima inversión en transporte público. Ampliamos 3 líneas de Metrobús, son 35 kilómetros de Metrobús, es prácticamente como toda la línea de Insurgentes de Metrobús, la línea 3, la línea 4 y la línea 5, que va por el eje 5, el eje 3 Oriente, perdón, que llega hasta Xochimilco. De igual manera hicimos pues los sistemas de cablebús, los teleféricos de la Ciudad de México. Estamos ahora arreglando la línea 1 del metro, adquirimos trolebuses. Está en marcha ahorita las pruebas de el trolebús elevado, que en unas semanas ya será inaugurado, la nueva tarjeta de movilidad integrada. Entonces realmente es una inversión de cerca de 75,000 millones de pesos que hicimos en transporte público en la ciudad, y pues la gente nota que hay pues mejorías en el transporte y que estamos trabajando permanentemente para hacerlos todavía mejor. ¿Ya? El presidente le encargó a usted, doctora Sheinbaum, el tema de la conectividad con el AIFA y el tema de rescatar la terminal, bueno, el aeropuerto internacional Benito Juárez. Ya delineaba usted en una mañanera el monto de la inversión y el tiempo. ¿Nos puede recordar cuánto tiempo todavía tendremos de obra para tener, bueno, pues un sistema aeroportuario funcional, doctora? Sí, bueno, el Estado de México ha hecho varias obras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho otras obras. Nosotros estamos haciendo un pequeño puente también para mejorar la movilidad al Felipe Ángeles.
Ya ahora ya se hace en menos tiempo de ciertos lugares de la ciudad que lo que se hacía antes, inclusive en algunos lugares en donde se toma las carreteras que se hicieron por el poniente del Estado de México ya hay una conectividad mayor. Realmente es alrededor de una hora que se hace desde el Zócalo de la Ciudad de México para llegar a la AIFA, y todavía se están haciendo varias obras que Pero eso con mucha suerte, ¿no, doctora? Sí, pero realmente a ciertas horas del día se puede llegar en una hora, sobre todo si toma uno hacia Ciervo de la Nación, que es la nueva vialidad que hizo el Estado de México, por circuito interior, por Canal Nacional, porque estamos haciendo obra en este momento ahí en Indios Verdes para aumentar y mejorar el CETRAM y también la movilidad en esa zona. Y se están haciendo otras carreteras también para llegar, y el tren que va a llegar al Felipe Ángeles, que ese todavía va a estar en construcción durante el próximo año. Y por otro lado, pues también se están haciendo mejoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto comunicaciones y transportes, la parte que le corresponde para mejorar operación, mejorar el mantenimiento de las terminales, y a nosotros nos pidió el presidente si podíamos apoyarlo para poder hacer la recimentación o la mejora en la cimentación de la Terminal 2 del aeropuerto, que por el hundimiento del suelo y por la manera en que hicieron la Terminal 2, pues puede llegar a estar en riesgo si no se interviene de manera pronta por los problemas pues de hundimentos diferenciales que hay ahí. Ya es uno de los, digamos, desafíos que tiene la ciudad, su conectividad. En materia de lo que es la competitividad general de la ciudad, ¿qué nos cuenta, doctora? Usted ha insistido mucho en la idea que hay que apoyar a los jóvenes con una beca, pero salen mejor preparados del sistema educativo, cosa que les permita, no sé, mayor empleabilidad, tener mejores trabajos, tener mejores salarios, doctora. Sí, por supuesto que es, pues la recuperación económica después de la pandemia es un reto importante, pero vamos avanzando bien. Somos la entidad con mayor inversión extranjera directa de las 32 entidades. Este mes cumplimos ya 4 meses como la entidad que más empleos está generando en todo el país. De la misma manera, de la última encuesta de competitividad ponen a la ciudad como pues la más competitiva de las 32 entidades de la República. Y creo yo que pues la oferta educativa que hay aquí, más las universidades que hicimos una universidad que se llama Rosario Castellanos y otra la Universidad de la Salud, que juntas ya tienen 40,000 estudiantes que antes no tenían posibilidad de estudiar la universidad. Todo ello pues va dando la posibilidad, la conectividad con el internet gratuito que hemos hecho en la ciudad, ya van a ser 33,000 puntos. Todo eso más las becas a los niños y las niñas pues da la posibilidad de que en la ciudad pues estemos en mejores condiciones que en algunas otras entidades de la República. Doctora, uno de los proyectos que más han entusiasmado a los capitalinos, digamos por el potencial que tiene de cambiarnos la vida, es el de Chapultepec, que nunca sé si ponerlo en su cuenta o en la cuenta del gobierno federal. Le pregunto, supongo que es un proyecto mancomunado. ¿Cuándo podremos verlo ya en plenitud, la transformación de Chapultepec? Pues en realidad son 11 nodos culturales que se están haciendo. 2 nodos culturales están en lo que es la 4ª sección del bosque, que es lo que era industria militar, que se está en este momento construyendo, rehabilitando. Están construyéndose 2 puentes peatonales muy bellos que se están haciendo encima de Periférico, que conectan de la primera a la 2ª sección. Varios museos nuevos también que se están rehabilitando. Algunos parques que ya están en este momento, entonces van a ir abriendo. Igual, pues todo lo que es el complejo cultural de Los Pinos, ahí también se hizo un museo del maíz. Entonces son varios nodos culturales, el parkour que ya está listo, donde estaba, no sé si recuerdo, doctor, ahí donde estaba el Atlantis hace mucho tiempo. Ahora es un parque para jóvenes que está pues lleno realmente ahí en la 3ª sección del bosque de Chapultepec. Entonces se va a ir abriendo poco a poco. Y yo creo que hacia mediados del próximo año pues ya estará completamente listo todo. Todo este terreno que la Sedena entregó al gobierno de la ciudad o para el disfrute de los capitalinos, ¿qué destino va a tener? Que entiendo que es diferente ese terreno a los que quiere expropiar Gertz Manero, doctora. Sí, son 70 hectáreas de bosque, donde era la antigua industria militar. Y ahora vamos a hacer un teleférico, la 3ª línea de cablebús. Lo va a poder uno tomar ahí en el complejo cultural de Los Pinos.
va a tener 6 estaciones y llega hasta la parte alta de Chapultepec. Va a ir uno bajando en las distintas secciones de Chapultepec y llega hasta el pueblo de Santa Fe, en Álvaro Obregón, y ahí va a estar una cineteca, va a estar una bodega nacional y van a estar distintas actividades culturales en esa zona. Entonces, pues realmente es un si nuevo, me permiten sacarle jugo, ahí pensó Vasco de Quiroga también la utopía, ¿no? Así es, tal cual. Está también la ermita de Vasco de Quiroga, justo ahí. El pueblo de Santa Fe, pues justamente lo fundó Vasco de Quiroga. ¿Pero va a ser teleférico para disfrute, digamos, como una atracción, o va a ser también medio de transporte? Las dos, porque las personas que viven en el pueblo de Santa Fe y alrededor del pueblo de Santa Fe, pues van a poder llegar al metro pues de manera mucho más rápida que ahora por Avenida Constituyentes. Y al mismo tiempo, pues también para el disfrute de Chapultepec. Doctora, ¿y los terrenos estos que quiere expropiar la Fiscalía, qué me dice? Pues mira, no tenemos mucho conocimiento de este tema. Lo que sí es que pues no pueden vulnerarse los derechos de la gente que adquirió de buena fe ahí. Entonces estamos revisando exactamente cuál es pues lo que está pidiendo la Fiscalía, cuál es el tema y poder pues resolver el problema ahí en Santa Fe. Ya. Oiga, y de esa zona ya para dejar el poniente, la conectividad con Toluca. Ahora veo que digamos, estos estructuras que conectan o que permiten que el tren pase, ahora les pusieron como gabardinas. No sé si usted las ha visto, pero ¿qué finalidad o para cuándo tendremos listo ese proyecto? Sí, es un proyecto que por diversas razones se retrasó muchísimo. La empresa que estaba encargada ya no está finalmente. Ahora entraron son 12 empresas, si mal no recuerdo, que están ya trabajando mucho más rápido que lo que estaba antes. El objetivo pues es que termine a finales del próximo año. Y pues hay una parte importante, digamos, de las más difíciles es por donde está Presa Tacubaya, y otra parte que pues tiene que ver con un montaje muy especial con unas que es un montaje volado, digamos, que se tiene que hacer, que ya va a iniciar también muy pronto. Pero ya reinició completamente la obra, que es lo bueno, ya no está. Pero, pues, en las digamos, ¿usted tiene contemplado de antes de irse a la candidatura presidencial, ese tema está terminado? ¿Estarán conectadas las dos capitales? Pues ese es el objetivo, poder terminar lo más pronto posible. Ya. Oye, ¿y los calendarios cómo los tiene más o menos? Pues se refiere a la posibilidad de participar en la encuesta. Oiga, la candidatura y de paso, pues vemos lo de Toluca, ¿no? Sí. Que supongo que consideran. Yo creo que más o menos en un año se estaría realizando la encuesta de Morena. Entiendo más o menos, quizá un poco antes, pero alrededor de un año. Oiga, ¿y no teme que todo este año todo el golpeteo va a ser contra usted? Pues ya es. Dicen que hay enemigos políticos y compañeros de partidos, que son los peores. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que aquí hay, pues es parte de este tema, pero yo creo que hay mucha unidad entre nosotros, y pues yo creo que lo mejor que podemos hacer pues es trabajar bien como lo hemos hecho, con dedicación, y que la gente sepa pues que estamos trabajando por la ciudad. Oiga, puesto a escoger, ¿usted preferiría ser su sucesora o sucesor fuese hombre o mujer? No, pues ahí sí ya que lo decida la encuesta, la verdad. No, pero ¿usted qué preferiría? No, pues ahora sí que lo que decida la gente. Ya, no, ya. En términos más amplios, el centro de la Ciudad de México ha ganado nuevamente una vitalidad que no tenía. ¿Está efectivamente distribuyéndose la renta apropiadamente? Es decir, veo uno grandes inversiones en edificios, toda la zona de Reforma, y por otro lado sigue uno viendo una zona muy, digamos, deteriorada. ¿Se está, digamos, consiguiendo un modelo de ciudad más equitativa, doctora Sheinbaum? Pues ese es el objetivo. La ciudad durante, pues digamos que previo a que nosotros entráramos al gobierno, previo a la pandemia, digamos, vamos a ponerlo así, creció mucho el valor del suelo en la ciudad, y además empezaron a construir departamentos pues que no eran precisamente de interés social, sino de un valor muy alto.
y eso lo que hace pues es ir expulsando gente de la ciudad hacia la periferia, cosa que no queremos que ocurra. Entonces nosotros hemos hablado mucho con los desarrolladores inmobiliarios de que nos ayuden para que también se construya vivienda social. Hemos hecho 15 corredores en la ciudad para el rescate urbano y poco a poco eso se va moviendo. Hemos dado varios incentivos para que se pueda construir en los corredores de vivienda en la ciudad. Hicimos también un plan maestro especial para la zona rosa y otras zonas de la ciudad como Atlampa también, donde se aprobó un plan parcial que permita pues que se construya vivienda ahí en los lugares donde es factible hacerlo y que consideremos también pues las limitaciones de la ciudad en términos de agua y otras condicionantes. Pero una ciudad más cohesionada para evitar el síndrome de Oriente-Poniente, ¿no? Sí, ahora en el oriente de la ciudad pues en Iztapalapa vive 1.8 millones de habitantes, es el municipio, viéndolo así, más poblado del país. Entonces, evidentemente, la gente que vive ahí, pues también requiere una conectividad mayor y requiere también que ahí pues haya centros educativos y otros servicios y acceso a derechos, pues que permitan que la gente no tenga que movilizarse tanto. Yeah. Oiga, el diálogo político en la ciudad, ¿cómo está? ¿Cómo dialoga con los alcaldes, los de su partido y los de la oposición, doctora? Bien, pues nosotros siempre tenemos la puerta abierta para hablar con todos los alcaldes, con todas las alcaldesas. Algunos nos permiten coordinarnos mejor que otros, pero nosotros siempre trabajamos para las 16 alcaldías, sobre todo los habitantes de la ciudad, porque finalmente en una alcaldía, pues por más que hayan elegido a un alcalde que no sea del partido del que uno proviene, pues los dos gobernamos a los mismos habitantes y hay que coordinarse para el beneficio de ambos. Ya. Oiga, hay distintas áreas, por supuesto, del gobierno que dan resultados diferentes. En el tema del medio ambiente, ¿hemos mejorado? Sí, hemos mejorado. A veces en la época de ozono, que es justamente los primeros meses de mes, más o menos de febrero, marzo a mayo, que son las épocas más difíciles de contaminación atmosférica, como bajaron los índices para poder decretar las contingencias atmosféricas, pues ahora hay más contingencias que lo que había antes. Eso no quiere decir que la ciudad esté más contaminada, sino que se decreta la contingencia cuando los índices llegan a un límite menor que el que había antes. Entonces eso puede dar esa percepción. Pero si uno ve la tendencia de los contaminantes, realmente va reduciéndose. De hecho, nosotros tenemos nuestro programa ambiental y de cambio climático. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos con Pemex es que nos surtiera a la zona metropolitana de una gasolina de menor volatilidad en la época de ozono para poder disminuir los índices en la época, pues que coincide más o menos con la época de secas, que también se asocia a los incendios forestales y las quemas agrícolas que también impactan a la ciudad, aunque no sean en la ciudad muchas veces porque el viento pues sopla justamente para la zona centro. Entonces, pero vamos mejor en los temas ambientales y también en el rescate de pues muchos temas. Por ejemplo, el tema del agua ha sido muy complejo porque estamos recibiendo menos agua de la que recibía la ciudad hace 4 años, porque aun cuando en el norte ha llovido mucho en el país, en la zona centro no ha llovido tanto. Entonces las presas del Cutzamala están bajas todavía. Eso significa pues que para no llegar a un nivel en donde no haya agua en las presas, pues controlamos junto con Conagua la cantidad de agua que llega a la ciudad y aún así pues no hemos tenido crisis muy graves, aunque sí algunos problemas, pero no crisis graves porque pues hemos ido haciendo mucha obra en agua potable y también este programa que tenemos con el Estado de México para poder reciclar agua de ciertas zonas para poder tener mayor cantidad de agua en la zona metropolitana. Sigue habiendo, doctora Sheinbaum, muchos vehículos emplacados en otra entidad. ¿No tiene solución ese tema? Pues la única solución sería que pues que hubiera, yo creo que la misma tenencia en todos lados. Es distinta en cada una de las entidades. La misma. Temo que estuvo ahí en su informe, no le podría decir que le ayudará. Digo, hay un montón de vehículos de Morelos, ¿no? Sí, y sabemos muchos de Morelos. Sí, exactamente, y sobre todo los más caros, que son los que van y se emplacan allá. Misteriosamente, ¿verdad? Misteriosamente, pues sí. Entonces,
pero digamos que hay buena coordinación con las dos entidades. Ayuda mucho a la seguridad. ¿Blanco no quiere atender eso o qué? No, pues él él está de acuerdo pues en que no haya tenencia para ningún tipo de vehículo, y el Estado de México y nosotros pues es nada más para los vehículos de muy alto costo. Entonces, pues así estamos trabajando, y de todas maneras pues hay buena coordinación con ambos estados. O sea, nos vamos a mantener así. Los que puedan emplacar su coche en Morelos lo harán, digamos, beneficiando de ese, digamos, gran ventaja fiscal que da esa entidad. Sí, pues hay que ponernos de acuerdo, yo creo, entre todos los estados de la República. Esa es la mejor solución para que no haya estos problemas, y que además por temas de seguridad y otros temas también es importante poder tener pues este registro vehicular en todos lados. Ya. Oiga, seguridad le ha dado mucho brillo a su administración, se nos ha olvidado ya también, pero tuvo mucho éxito el tema de la vacunación y todo el trabajo de comunicación con la gente. Pero ¿seguridad es lo que la tiene más contenta, doctora Sheinbaum? Pues la verdad es que tenemos un muy buen equipo. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, realmente pues es un hombre muy profesional y muy dedicado. La fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, realmente, porque no tendríamos estos resultados si no hubiera la coordinación que hay entre Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. El apoyo que tenemos aquí en la ciudad de la Guardia Nacional también es importante, sobre todo en las zonas limítrofes, particularmente del oriente de la ciudad. Y ahora tiene más pues coordinación con el Estado de México, entiendo, ¿no? Más coordinación, sí, y el gabinete diario, que es muy, muy importante para poderle dar seguimiento a todo, y la estrategia también de prevención que hemos desarrollado en la ciudad. Entonces, pues sí, realmente hemos disminuido 54% delitos de alto impacto, y aún es cierto, la gente sigue percibiendo la seguridad como uno de los temas más importantes, pero la percepción de una ciudad más segura, también el INEGI nos dice, pasamos de casi 90% de percepción de la gente en el 2018 que veía que la ciudad era insegura, a una mejora alrededor del 67% ahora lo ve así. Entonces, pues lo importante es ir con una tendencia a la reducción. Sí, ¿no? Y en muchas demarcaciones se nota drásticamente la percepción. Pero hablando en serio y fuera de politiquería nacional, ¿no es exportable el modelo de la capital a nivel nacional? Yo creo que hay muchas cosas que sí pueden realizarse en otras entidades de la República. Yo creo que una parte muy, muy importante que hemos logrado aquí es la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, e inclusive con el Poder Judicial, que también, digamos, cada quien con su autonomía es otro poder, pero también pues que han asumido ellos mismos al gabinete, han asumido la responsabilidad de lo que significa también pues una ciudad segura, porque a todos nos toca una parte. Ya, oiga, pero digamos tener un civil como secretario de seguridad que proyecte liderazgo sobre las fuerzas policíacas y las consolide, es perfectamente posible, la capital lo demuestra. Sí, en los estados, que yo creo que la secretaria Rosy Sala está haciendo un gran trabajo al frente de la secretaría en la coordinación. Tan bueno que ya le quitaron la policía, doctora. Sí, pero ahí hay una parte muy importante, yo creo, donde la Guardia Nacional pues requiere cierta disciplina y cierto orden que de otra manera pues sería muy difícil. Hoy está la secretaria Rosy Sala, pero después pues sí es importante que tenga, es hasta un asunto, creo yo, hasta de soberanía. Entonces, pero usted el modelo se lo ha explicado al presidente, porque además el presidente fue también exitoso, ¿no?, en temas de seguridad aquí en la capital, como jefe de gobierno, con un modelo civil. Yo creo que es muy importante que, digamos, que las entidades no se laven las manos, que asuman también su parte de responsabilidad, porque cuando uno dice, bueno, la delincuencia organizada es un asunto nada más del gobierno federal, cuando finalmente un homicidio doloso, pues es un delito del fuero común. Entonces, la coordinación permanente entre las fuerzas federales, la ciudad y pues la disciplina y la policía también, pues batallamos, pero seguimos trabajando en que los mandos ya sean elegidos por un examen y no necesariamente porque lo nombra un jefe arriba, pues
asuntos internos de la elevar sus policía. niveles salariales, educativos, Aumentamos ¿no? el 50%, es decir, que se sientan parte también de una corporación que los cuida, que es muy importante, y al mismo tiempo que haya sanciones cuando pues hay vínculo con los Pues bien, criminales, ¿no? o alguna acción de corrupción. Oiga, ¿tiene Miguel Ángel Mancera alguna orden o alguna investigación aquí en la capital? No lo conozco, yo conozco lo que ha dicho la Fiscalía. Desde hace tiempo hubo una investigación que se abrió por un tema de espionaje, de que se tenía un centro de espionaje en el gobierno anterior, y a partir de ahí se abrió una investigación. Inclusive cuando nosotros llegamos al gobierno todavía era Procuraduría, se visitó el lugar y todavía se encontraron pues muchas grabaciones y muchas cosas que había en ese sitio. Y a partir de ahí se abrió una carpeta, pero no tengo conocimiento de hasta dónde llega la carpeta. El otro día me lo preguntaron en la conferencia y dije, bueno, conozco lo que se ha dicho públicamente, pero aun cuando tenemos mucha relación con la fiscal general Ernestina Godoy, pues hay cosas que dependen de ella directamente. Pues doctora, estoy muy agradecido por la entrevista, de verdad valoramos mucho que a través de este espacio hable usted con la ciudadanía, y le hago una última pregunta que me responde si quiere, y si no nos despedimos con toda amabilidad. ¿A usted el Grupo Firme le gusta? Pues fíjese que no me llamaba tanto la atención, y ahora que lo vi en el Zócalo, pues sí. ¿En serio? Bueno. ¿Sabe qué? Es increíble la conexión que tienen con los jóvenes. Increíble, no, sí, increíble esa conexión que tienen, y sí habrá canciones que me gusten menos y otras canciones pues que sí me gustan. Doctora Sema, muy agradecido con usted. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Que tenga buena noche. La jefa de gobierno de la capital, hoy conversando con usted. Pausa, regresamos. Bueno, y como le había adelantado, hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a uno de los grandes, a Miguel Ríos. Es sabido que los viejos rockeros nunca mueren, pero claramente tampoco descansan, porque lo tendremos el viernes en el Auditorio Nacional. Miguel Ríos, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Estoy encantado de estar aquí y bueno, pues muy contento, muy satisfecho de volver una vez más a la Ciudad de México, que es un sitio en el que yo me siento muy a gusto porque tengo muchos amigos, me encanta su gastronomía y me encanta pues platicar con los viejos cuates, y es un gusto estar aquí. Viejos y supongo que también nuevos, ¿no? Porque el rock sigue de mil maneras vivo. ¿Desde hace cuántos años vienes a México, Miguel? Pues yo vine por primera vez a promocionar el Rock and Ríos, creo que fue el año 84, 85. Y de ahí surgió la posibilidad de hacer una gira y de actuar en la Plaza México, que fue en el 87. Y desde entonces he venido pues, con menos frecuencia de la que a mí me hubiera gustado, pero muchas veces, porque en realidad casi con todos los discos, por lo menos de aquel periodo, cuando hacía gira en España, extendíamos México y Latinoamérica, otros países de Latinoamérica, como si estuviéramos en casa, la verdad que... Y desde entonces pues conservo estas viejas amistades que tanto gusto dar de ver y ver que están bien todavía, que eso es muy, muy importante. Además de tus discos, tuviste una que fue, bueno, memorable, ¿no? El gusto es nuestro. Estuvieron Víctor, Ana y Serrat, ¿no? Exacto. ¿En qué año fue eso, Miguel? Vinimos en el 97 y luego volvimos en el 17 también, 20 años después. 20 años después. ¿Y funcionó el invento 20 años después o ya el gusto no era tanto? Funcionó mucho más, mucho mejor, porque, claro, el gusto que da poder seguir cantando después de 60 años de oficio y seguir disfrutando de cantar y seguir estando en buena forma y cuidándote para la gente que viene a verte. Ahora somos hasta más responsables todavía de lo que... somos más conscientes
de lo que implica realmente el tener a gente que te sigue, que tiene depositada en ti la confianza, que al final son tus mecenas, la gente que paga el hotel donde vivo y que paga pues la ropa que he visto. Y en realidad... y que disfruta oyéndote. Me encanta. Claro, además, te veo en plena forma, ¿no? ¿Te cuidas mucho? Sí, ahora me cuido. Cuando hace falta cuidarse se tiene ahora que... Sí. Ahora sí. Oye, Sí, ¿por sí. convicción o por prescripción médica? Hombre, prescripción facultativa en primer lugar. Y luego la convicción viene con el tener que aguantarse, el tener que ser lo suficientemente inteligente como para vivir tus edades y hacer lo que tienes que hacer en tus edades, ¿no? Es bonito, yo lo recuerdo con muchísimo placer, el concierto de la noche de la Plaza México. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo, la lluvia, la expectación de la gente. Recuerdo también de forma muy, muy ferviente y el miedo que teníamos al electrocutarnos y tal, y también el arrojo que teníamos, el que no nos importaba a lo mejor, hombre, morir sí, pero que estábamos dispuestos a todo y hicimos un acto que fue, valorándolo ahora en el tiempo, yo ahora no lo haría. De intrépido total. Tú eres doctor por la Universidad de Granada, además de ser el padre o el rey del rock. ¿Qué te gusta más que te digan, el padre o el rey? No, el rey es Elvis. Eso no se lo puede quitar nadie. El rock en español, Bueno, pues el padre es Enrique Guzmán. Yo soy un primo cercano. Tú eres un hombre del sur. No sé si polvo, sol, fatiga y hambre, pero cuéntanos una cosa. Tú eres de la memorable y hermosísima ciudad de Granada y a mí siempre me ha resultado intrigante, hoy te lo pregunto, ¿cómo en esa España de los 60 que uno imagina gris, con Franco, crucifijos, Imperio Argentina sonando en la radio, de pronto un señor empieza a cantar rock? Supongo que era como desgarrar un velo, una cortina, Miguel. Has descrito perfectamente la España del franquismo, en aquella España y sobre todo en aquella Granada, que era una ciudad absolutamente narcotizada por la belleza. O sea, era una ciudad que se mantenía mirando a la Alhambra, que era un vestigio que dejaron los árabes unos 1400, pues 500 años o más. Y dejaron eso y la ciudad se quedó congelada en la tradición y en eso, ¿no? ¿Qué me pasó a mí para abrazar? Que yo tuve la suerte de, al abandonar el colegio, me tuve que poner a trabajar y mi papá me consiguió un trabajo en unos grandes almacenes en Granada, los primeros grandes almacenes, la primera tienda que tenía secciones diferentes. Y una vez estando allí, pusieron una sección de discos. Y eso me cambió la vida. Te cambió la vida. ¿Pero qué edad tenías? Yo cuando entré al principio tenía 15 años y en el transcurso de mi aprendizaje, a los 16 años entré a la tienda de discos y a los 17 años me fui a Madrid a grabar discos. Mira, pero ya cantabas o eras entonadillo, sí, como decimos aquí. Cantuve, como dicen, cantabas, no, cantuve desde el colegio de los salesianos. Yo cantaba en el coro, hacíamos unos teatritos que se hacían en los fines de curso, las funciones de fin de curso. Pero me di cuenta realmente de que podía ser un oficio en esa tienda, porque yo tenía muchas inquietudes musicales, y como tú estabas apuntando, veía con horror que las canciones que sonaban por la radio, aquella radio en blanco y negro, tenebrosa del franquismo, sonaban canciones todo desgarradas, todo de sufrimiento. Están clavadas 2 cruces en el monte del olvido, canciones terribles. Entonces cuando de pronto empezaron a llegar con un cierto retraso, evidentemente por el aislamiento del país, empezaron a llegar
los discos, la nueva del rock and roll, pues es que fue una cosa alucinante, porque de pronto, sin saber lo que era aquello, fue como una descarga, como una caída del caballo de San Pablo, y de pronto dije, pero ¿esto qué es? Que es tan diferente, que no sé lo que dice, pero que sé que me lo está diciendo a mí personalmente. Me interpelaba. Elvis Presley, cuando decía "You are nothing like a hand dog", estaba hablando a mí, yo no sabía lo que significaba "You are nothing like a hand dog". Entonces, eso, y luego oír a Enrique y a los Tin Tops como la solución a ese galimatías tan increíble que era achicar las palabras del castellano para meterlas en el beat, en el corsé de la música americana. Eso que yo primero no sabía cómo podía suceder eso, y la solución vino de Enrique y de los Llopis y de muchas otras gente. Y en España también yo vendía discos ya de un dúo, se llamaba el Dúo Dinámico, que también que se puso muy ahora en la pandemia, ¿no? Sí, por una canción de resistencia ante la pandemia. Pero hacía canciones, versiones de los Everly Brothers, de ese tipo. Entonces nosotros estamos recibiendo traducido el mensaje original de la Meca, y bueno, yo me enganché a esa onda, y fue como si hubieran tirado a un náufrago, que le tiran un salvavidas y una cuerda para que se agarre, ¿no? Y fue fantástico. Yeah. Pero aclárame una cosa. En el fascismo italiano, por ejemplo, le declararon la guerra a la música americana y gritaban "niente canti negri d'oltremar", decían, no queremos cantos de los negros de ultramar. Y una vez, Miguel, vi una película, no me pidas que te cite cuál es, pero de un joven polaco que quería ser Ringo Starr. Y decía que él, pues lo que quería era ser Ringo, y la policía lo perseguía, porque en Italia y en Polonia, te estoy hablando de los fascistas y los comunistas, la música nueva, me imagino que el rock les hubiera parecido algo así como disruptivo y subversivo. ¿El franquismo no veía en el rock que es una especie de rasgadura del tejido tradicional del nacionalcatolicismo? No, claro que lo vieron, pero un poco tarde. Permitieron que entrara un poco los mensajes. España era una dictadura, y se notaba la dictadura en muchísimas cosas, en la falta de libertades, pero sobre todo en la censura. O sea, había episodios de censura que eran absolutamente ridículos. O sea, como que, por ejemplo, un cartel de una película, si la actriz se le veía un poco el busto, pues le ponían encima, le tapaban encima con una especie de rayón, tapaban todo. Quiere decir que era muy meticuloso, pero de pronto, como eran también muy poco cultos, sobre todo eran muy poco modernos, entonces se le podía meter algunos goles sin que ellos se enteraran. El rock and roll entró y creyeron que era, además había un informativo que se llama El Nodo, era el acrónimo de noticias, era el único informativo que se podía ver en los cines antes de las películas, que era absolutamente... ¿Un documental previo? No, era como si hiciéramos ahora un extracto de las noticias que habían pasado en el mundo, y la ponían en este sitio, pues duraría 20 minutos, un cuarto de hora. Y todo lo que venía de fuera era ridiculizado. Si tenía que ver con la modernidad, era ya increíble. Era como se acuñó un término que decía España es diferente, Spain is different, que era como diciendo somos diferentes y lo demás es muy malo. O sea que nosotros somos el imperio otra vez, ¿no? Fue una cosa, una locura increíble. ¿Y al rock cómo lo ubicaban? Porque, pues fíjate, nosotros, a dos chavales que eran amigos míos, se les ocurrió montar matinales en el Circo Price, era un edificio donde se hacía circo desde el siglo pasado. O sea, quiero decir que tendría 80 o 90 años ya aquel. Se le ocurrió montar las matinales
que le llamaban matinales de música ligera, que era un término Sí. que ellos podían... Con Miguel Ríos. ¿Ellos qué? Ellos podían, ese término música ligera era ambiguo, entonces no sabían lo que había. Y dejaron celebrar 15 matinales que se hacían cada 2 semanas, o sea, duró el año 63 entero, y el primer mes del 54 lo prohibieron. Y lo prohibieron porque empezó la prensa del nacional, la prensa del régimen, a decir que la locura esta de la juventud, que qué estaba pasando, que creían que era una juventud de vagos, cómo podía una gente, se metían 1000 y pico personas en este sitio, o sea que en Madrid ya era era un acontecimiento, porque la gente una concentración peligrosa, pensaría el régimen. Peligrosísima. ¿No? ¿Sabes cuándo empezó a fastidiarse? Cuando se jodió el Perú. Se jodió. ¿Cuándo? Se jodió precisamente cuando los chavales que estaban dentro creían que lo de dentro era lo mismo fuera. Entonces salían y manifestaban, bailaban por la calle y tal, y empezó la policía, que entonces vestía de gris, le llamábamos los grises, llegaron a empezar Dicen los grises aquí, poca broma aquí con el rock and roll. Oye, y además pelos largos, y eso que supongo que para el régimen aquello era punto menos que su versión pura, ¿no? Pues, por supuesto, todo era, y una de las demostraciones de fuerza del régimen era que la policía tenía la potestad de pelarte en la calle. Te podías ahorrar un pelado. O sea, los grises eran peluqueros también. Oye, el mundo eran cambia. grandes estilistas. Perdón. Ya no me imagino. El mundo cambia de Elvis Presley a los Beatles, pasando por Ríos. Es una década que efectivamente dejó atrás una generación completa y dio pues un espacio a un mundo que se veía con mucho entusiasmo, ¿no? Yo cuando veo la generación de los 60, veían como con mucho entusiasmo el mundo. Llegaron los del 68 a decir que la imaginación llegaba al poder. No estamos viviendo ahora en pleno 2022 un mundo muy triste, Miguel. Hombre. O sea, comparándolo con aquel. O sea, la regresión es absoluta, es absoluta. Aparte de todo que se han dictado, hay una especie de moral oficial que es, como todas las morales oficiales, es muy hipócrita porque nunca se lleva a cabo en la propia casa, sino que son órdenes externas para que la gente no pueda vivir de una forma digna de libertad. Hasta el punto, creo yo, que hemos retrocedido, que habría manifestaciones que sucedieron entonces que hoy no nos consentiríamos nosotros mismos. El ser humano está en un momento de evolución. El ser humano ha ido evolucionando, evidentemente, desde sus primeros tiempos, ¿no? Pero ahora, con la conciencia que tenemos y la información y la cultura adquirida, nos damos cuenta que muchas de las cosas que veíamos en la niñez, que tomábamos por normal, te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo, yo soy el 7º hijo de una casa de obreros, donde teníamos 5 chicas, otro hermano y yo. A nosotros, yo era el menor. Al menor no le dejaban coger los platos de la comida, tenía que hacerlo una chica. Estaba tan inculcado los roles. Interiorizado eso, sí. Claro, entonces yo tengo que luchar contra trazas machistas que pueden quedar en mi comportamiento. Y yo lucho denodadamente por evolucionar desde, yo creo que un planteamiento que tiene que ver con la evolución colectiva, ¿no? Pero sí creo que en el arte, también el poder en general, yo creo que ha habido una pérdida de importancia del arte en la sociedad. Digamos que el entretenimiento ha llegado a invadir tanto esferas de tipo puras del entretenimiento, que deberían estar, pero también de la cultura. Y la gente, el entretenimiento le ha dado una categoría, creo yo, que en cierta forma... como razón de vida.
Sí, lo veo así. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Quiero decirte que me has hecho, no el día, el año. Tener a Miguel Ríos en la entrevista es un lujo. Y solamente recordar, el día 7 en el Auditorio Nacional. Exacto. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Gracias. Gracias, Miguel Ríos, uno de los grandes. El día de hoy conversando con usted. Bueno, pues nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.